Deuteronomio 30, del 11 al 20. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír? A fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Josué, capítulo 8, versículos 30 al 35. Dice así la palabra perfecta y pura de nuestro Dios y Señor. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Vamos a presentar este tiempo delante de Dios en oración. Señor y Padre, queremos darte a ti, y solamente a ti, toda la gloria y toda la honra que nosotros, pobres criaturas, podamos darte en esta mañana. Por tanto, Señor, te pedimos, te suplicamos que tú desciendas con tu Santo Espíritu y que tú, Señor, nos hables en esta mañana, que tú abras nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley y la perfecta persona de tu Hijo y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, danos oídos para oír, ojos para ver y danos un corazón, Señor, que pueda latir y sentir ante tu presencia. Ayúdanos en estas cosas, porque ninguno de nosotros somos suficientes para venir, Señor, y proclamar tu palabra. Pero, Padre, tú has querido que fueran estos vasos de barros los que fueran tus heraldos. Por eso suplicamos que tú, Señor, estés con nosotros en esta mañana. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos todo. Amén. El libro de Josué registra el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham, cuando le prometió que a él y a sus descendientes le iba a dar una tierra por heredad. Génesis 12:1 dice lo siguiente: es Dios hablándole a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y el versículo 7 continúa y dice que al llegar a Canaán Dios le dijo:
a tu descendencia daré esta tierra. Y así pues, unos 700 años más tarde, encontramos a Josué reclamando esta promesa cuando está entrando en la tierra que Dios había prometido a su pueblo. ¿Recordáis quién era Josué? Josué era el ayudante personal de Moisés y Dios mismo lo eligió para ser el sustituto de Moisés cuando éste muriera. Fijaros en Deuteronomio también, en el capítulo 31, versículo 3 dice: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. También versículos 7 y 8. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Que es un lenguaje que luego se repite en Josué capítulo 1 y también al final del libro. Es Dios mismo comisionando a Josué delante de todo el pueblo y delante de Moisés, para que Josué mismo fuera un segundo Moisés. Josué se convierte en este gran capitán de Israel que hace lo que Moisés no puede, que es llevar el pueblo y entrar con él en la tierra prometida. Y fijaros en Josué mismo, hay un pasaje sumamente interesante, el cual me autoriza a decir que Josué era un segundo Moisés. Josué capítulo 5, vamos a leer versículos 13 al 14, Josué 5, 13 al 14. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Nos recuerda algo esta frase del versículo 15? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Es el mismo lenguaje que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 5. Las Escrituras nos están diciendo que Josué toma sobre sí mismo el manto y el oficio de Moisés, y por eso Dios lo comisiona repitiendo este encuentro cara a cara con la segunda persona de la Trinidad, que no es otro que el ángel de Yahvé, el príncipe de los ejércitos celestiales. Es nuestro Señor Jesucristo preencarnado, es el Señor Jesús antes de tomar carne sobre sí mismo. Y en Éxodo 3 vemos a Yahvé que aparece en una zarza ardiente porque va a purificar a su pueblo por medio de la entrega de la ley, que es santa y es perfecta. Pero a Josué se le aparece con una espada desenvainada porque es el Dios guerrero que va a luchar contra sus enemigos y va a conquistar la tierra que le prometió por heredad a su propio pueblo. Lo que está haciendo aquí Dios es renovar con Josué el pacto que anteriormente había hecho con Moisés. Y este pasaje de Josué, capítulo 8, versículos 30 al 35, que estamos examinando en esta mañana, también describe la renovación de un pacto, aunque en este caso no es Dios quien realiza este pacto, esta renovación, sino que es el propio pueblo de Dios. Y esto es muy importante, porque está ocurriendo en un momento clave en la vida de Israel. Está ocurriendo en un momento en el que Israel va a empezar una nueva historia. Atrás queda el Egipto, donde fueron esclavos durante 400 años. Atrás queda esa esclavitud, ese vagar por el desierto sin tener una morada fija. Y por fin van a entrar en esa tierra que Dios les había prometido. De igual manera, hoy nos encontramos también
a punto de empezar una nueva etapa en nuestras vidas, que es la entrada en un año nuevo, en un nuevo año. En realidad, si lo miramos bien, no es algo que tenga gran importancia, es solo una fecha. Es una fecha que hemos decidido celebrar o aceptar, pero es solo una fecha. Los chinos celebran el Año Nuevo entre enero y febrero. Tailandia, por ejemplo, lo celebra alrededor del mes de abril. Y algunas poblaciones andinas, incas y mapuches celebran el Año Nuevo en junio. Como digo, es solo una fecha. Aún así, es una fecha que marca un antes y un después en nuestro calendario. Por tanto, con la ayuda de Dios, lo que me gustaría hacer juntamente con vosotros en esta mañana es considerar 4 aspectos de este pacto renovado en estos montes. En primer lugar, versículo 30 dice, entonces se refiere después de qué? Pues después de la destrucción completa de Jai, de su rey y de todos los hombres y mujeres que habían en esta ciudad. Capítulo 8, 26. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Y ese es el primer punto que me gustaría considerar esta mañana. El pacto de Dios incluye juicio sobre las naciones. El pacto de Dios incluye juicio sobre sus enemigos. Decíamos al principio que Génesis capítulo 12 es donde por primera vez se menciona esta herencia en forma de tierra que Dios promete a su pueblo. Pero más adelante, en el capítulo 15, Dios mismo añade ciertos detalles a esta promesa y le dice a Abraham que la maldad de los cananeos y de los amorreos, que eran estas tribus, personas que habitaban las montañas de Canaán, aún no había llegado a su colmo. Era mucha su maldad, pero aún no había llegado a su máxima expresión. Pero en el día que ellos entrasen a recibir esta tierra, iba a ser el día en que iba a haber juicio sobre esta maldad. Y eso implica que este juicio sobre los habitantes de esta tierra empezaría por Jericó. Jericó, que era la fortaleza más fuerte que había en estas tierras. Y después de Jericó, pues obviamente cayó Jai y luego los amorreos, los jebuseos, los heteos y todas las tribus que vivían en esas montañas. Ahora bien, y esto es importante, hay algunos que han acusado a Dios de ser cruel o de ser injusto por estas y otras conquistas parecidas que encontramos en el Antiguo Testamento, donde pueblos enteros a veces son exterminados. No pienso que en unos pocos minutos yo voy a resolver un tema ético tan complejo, pero si me permitís voy a señalar algunos principios básicos como ayuda. La razón principal por la que Dios castiga a estos cananeos fue por su injusticia y su maldad. No eran ni inocentes ni puros, eran pecadores y malvados. Fijaros que 2 veces en el texto, capítulo 10, versículo 40 y capítulo 11, versículo 11, hay una referencia a que todo aquello que tenía vida, todo aquello que respiraba fue exterminado. Y muchos autores han visto aquí un paralelo, una referencia al diluvio. En Génesis 7, versículo 22, nos habla de que todo lo que respiraba fue exterminado por la maldad que había en la tierra. Por tanto, principalmente Dios ejecuta juicio porque lo merecen, porque es gente malvada, no son gente ni inocente ni pura. En segundo lugar, también los cananeos, igual que anteriormente había hecho el faraón o muchos otros, decidieron de forma activa iniciar una guerra en contra del pueblo de Dios. Atacando al pueblo de Dios, estás atacando al Dios de ese pueblo. Y ellos mismos acarrearon sobre sí mismos este juicio justo de Dios. De hecho, tenemos aquí en el siguiente capítulo a este pueblo que se llama los Gabaonitas.
Los gabaonitas decidieron no enfrentarse al pueblo de Dios. Sí, es cierto que usaron engaño y vinieron de forma oculta, no revelaron sus planes, pero decidieron no rebelarse en contra del pueblo de Dios y sus vidas fueron perdonadas y fueron incluidos como siervos del pueblo de Dios. Lo que quiero decir con esto es que siempre hay una opción y estos pueblos que fueron destruidos por Dios eligieron la opción incorrecta. En tercer lugar, y de forma también breve, recordaros que todas estas naciones que nos nombra el Antiguo Testamento eran naciones paganas e idólatras. No penséis que eran gente que tenía una gran bondad en su corazón. De hecho, practicaban sacrificios que eran realmente abominables, repugnantes. Los cananeos adoraban a un dios muy conocido, que es el dios Moloc. Y muchos de vosotros seguramente sabréis que era un dios que estaba hecho de bronce, pero por dentro era hueco. Y tenía así las manos extendidas hacia arriba, e incluso algunas veces tenían un sistema de poleas con el que esas manos se movían y el sacrificio lo llevaba a la boca, como si lo engullera y lo metiera dentro del propio dios, de la propia estatua. Pero es que además esa estatua por dentro se encendía fuego, de tal forma que el bronce estaba caliente de forma extrema. ¿Y sabéis cuáles eran los sacrificios preferidos para llevarle a este dios? Eran niños y sobre todo bebés, porque creían que en ellos estaba la pureza de la vida. Por tanto, no pensemos que Dios es injusto o caprichoso cuando Él ejecuta juicio sobre las personas y naciones de este mundo. De hecho, que Dios no ejecute su juicio ahora mismo sobre todas las personas de este mundo, incluyendo esta ciudad en la que estamos de Ciudad Real, es una muestra de su paciencia y de su misericordia. En realidad es una suspensión temporal del juicio venidero. Todos nosotros merecemos aquí y ahora, ya, ahora mismo, el juicio de Dios por nuestra rebeldía y por nuestros pecados. Pero Dios, en su misericordia, igual que hizo con Adán y con Eva, si quiere, puede suspender temporalmente ese juicio que va a llegar tarde o temprano. Y el hecho de que Dios envíe juicio aquí y ahora bajo su soberanía es un anticipo y un recuerdo de ese juicio final, donde el mundo será juzgado con justicia perfecta. Dios nunca es injusto. Si no perteneces al pueblo de pacto, estás fuera del perdón y el favor de Dios. ¿Eres parte del pueblo de Dios? Los términos de este pacto no son términos que tú puedas escoger. Los términos del pacto, Dios de forma benevolente condesciende a entrar en ese pacto contigo y es Él el que establece cómo es este pacto y cuáles son sus condiciones. Y las condiciones son claras. Debes dejar de lado todo supuesto derecho que tengas, debes rendirte ante Dios y entonces vivir una vida bajo su dirección y su voluntad. Solo si te humillas delante del Creador podrás participar de su salvación. En segundo lugar, el pacto de Dios incluye maldiciones y bendiciones. Incluye ambas cosas, maldiciones y bendiciones. En realidad, aunque he dicho que fue el pueblo de Israel el que inició esta renovación del pacto en estos montes, no es del todo cierto. La idea no se les ocurrió a ellos. Esto era algo que Dios mismo había ordenado que se hiciera cuando entrasen en la tierra prometida de Canaán. Porque de esta forma recordarían que la posesión de la tierra prometida estaba completa y estrechamente ligada, era una bendición derivada del pacto y de la fidelidad a este mismo pacto. Fijaros en Deuteronomio capítulo 11, cómo está escrito. Deuteronomio capítulo 11, 29 al 32. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim
y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habitan en Arabá, frente al Gilgal, junto al encinar de More. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Me gustaría que nos imagináramos la escena de lo que está describiendo este pasaje. El pueblo se encuentra en Siquem, que es lo que hoy en día es una ciudad que se llama Nablus, es una ciudad que existe. En esa ciudad, en Siquem, está el arca, alrededor están los levitas ministrando la presencia de Dios, y a ambos lados hay montes. Hay dos montes muy parecidos, uno mide casi 900 metros y el otro 900 y algo. Son el monte Gerizim y el monte Ebal. Dios dijo que en un monte se pusieran la mitad de las tribus. Luego, si tenéis tiempo, podéis leer en Deuteronomio capítulo 27 y 28. Es muy interesante. Tenéis la descripción de lo que se dijo en estos montes, las bendiciones y las maldiciones, como unos a otros se comprometieron recordándose que no solamente eran benditos por tener un pacto, sino que también podían ser malditos si lo rompían y lo cumplían y lo incumplían. En esta ciudad de Gerizim y los montes a ambos lados había una distancia de 1,5 kilómetros más o menos, y Dios ordena que la mitad de las tribus vayan a un monte donde se representa la maldición y en otro monte donde se representa la bendición del pacto. Y es muy posible que de forma antifonal, como ocurre también en Apocalipsis capítulo 19, cuando hay estas grandes alabanzas en el cielo delante del trono, porque el Cordero ha venido a establecer el reino después de haber vencido a todos sus enemigos, es posible que estas bendiciones y maldiciones pues se las cantaran, se las gritaran unos a otros, recordando el compromiso que aceptaban delante de Dios, recordando las consecuencias tanto de ser obedientes como de ser obedientes. Esto era algo típico en esta parte del mundo. Cuando se hacía un pacto, se proclamaba públicamente tanto las estipulaciones como las maldiciones y las bendiciones, de forma que el pacto quedaba así ratificado. No deja de ser una muestra de lo maravillosa que es la Escritura, que esta renovación del pacto esté justo al final de este capítulo 8, porque en el capítulo 7 encontramos un ejemplo de la maldición que es quebrantar el pacto, y en el capítulo 8 encontramos un ejemplo de la bendición que es respetar y vivir dentro de este pacto. Recordaréis que en el capítulo 7 hay una persona llamada Acán. Esta persona desobedece a Dios, no tiene en cuenta que Dios está luchando la lucha por ellos, que ellos son simples comparsas en esta guerra y que Dios les está entregando los enemigos en sus manos, pero pone condiciones y les dice, no toquéis nada de los despojos. Pero hay un hombre que su codicia superó su amor por su Señor y cogió ropas y joyas y oro, etcétera, y lo escondió. Y recordáis lo que ocurre. Vamos a leerlo, un solo versículo. Capítulo 7, versículo 11. Dice, Jehová le está hablando a Josué y le dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, han roto mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y el juicio de Dios viene inmediatamente. Cuando se descubre la familia que es, dice las Escrituras, que la tierra se abre y son engullidos. Todos ellos, toda la familia, incluyendo animales e incluyendo niños. Pero Dios no es injusto. Sin embargo, en el capítulo 8 vemos lo contrario, vemos la bendición que es estar dentro del pacto. Dice también en el versículo 1, capítulo 8, 1, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes,
toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano el rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Yo lo he hecho, le dice Dios a Josué. Y aquí lo que encontramos, por tanto, en estos 5 versículos es una recapitulación de lo que ocurre en los capítulos anteriores, esta renovación del pacto en estas 2 montañas. Y entre las advertencias, más severas y repetidas del pacto se encontraba la de no caer en idolatría. El libro de Deuteronomio está lleno de este lenguaje, no solo Deuteronomio, de hecho, toda la Biblia, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos previenen y nos advierten severamente una y otra vez en contra de la idolatría. Esto es normal. Dios espera amor y lealtad de parte de su pueblo. Y este amor debe expresarse en obediencia. De nuevo Deuteronomio, capítulo 10. Leamos versículos 12 al 13. Dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. ¿Y cómo se traduce ese amor? Que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad, para que te vaya bien. En consecuencia, la idolatría, la desobediencia, indica una falta clara de amor hacia nuestro Dios. Amar a otros dioses que son falsos cuando nuestro Dios, que es el verdadero, ha dado lo mejor que tenía y ha entrado en un pacto que no le hacía ninguna falta por amor a nosotros, es una completa deslealtad. Por eso la Biblia pone un fuerte acento en evitar por todos los medios la idolatría. La idolatría era el peor pecado que Israel y que nosotros podemos cometer porque deshonra al Dios verdadero. Ese Dios que nos ha elegido como un especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Hay algún ídolo en tu vida? No te estoy preguntando si adoras a un Dios diferente del que tenemos en la Biblia. Espero que no se te ocurra estar haciendo algo así. Te estoy preguntando si hay algo en tu vida que esté ocupando el trono que merece y reclama Dios. Porque todo aquello que esté usurpando el trono que solamente Dios merece, que le pertenece a tu Creador, es un ídolo. Y si tienes un ídolo en tu corazón, en tu vida, eso está acarreando la ira y el juicio de Dios sobre ti. Examínate, examina tu corazón y si hace falta, arrepiéntete. Si encuentras algo en él que no debiera estar ahí, arrepiéntete antes de que esa idolatría te arrastre a la perdición eterna. En tercer lugar, el pacto de Dios incluye a los extranjeros. El texto que estamos leyendo en esta mañana por 2 veces nos nombra a los extranjeros, versículos 33, así los extranjeros como los naturales, versículo 35, y de los extranjeros que moraban entre ellos. También este texto nos dice que se leyeron todas las palabras de la ley a toda la congregación de Israel. Y esto incluía mujeres, niños y los extranjeros que moraban entre ellos. La palabra todo, toda o todas se repite 5 veces en este texto. En realidad no tenemos que ir muy lejos para encontrar un ejemplo de una persona que sin pertenecer al pueblo de Dios fue incluida en el pueblo de Dios. Capítulo 2. En el capítulo 2 encontramos
a esta mujer que es descrita como una prostituta, como una ramera, que viendo a los espías enviados para reconocer la tierra, reconoce que vienen de parte de Dios, reconoce que Dios les ha entregado esa tierra y los protege, los esconde para que no los maten. Y esta mujer, Rahab, se convierte en un ejemplo de un gentil, de un no judío que es salvado y añadido al pueblo del pacto. Y tanto ella, nos dice Josué 6:25, tanto ella como la casa de su padre fueron salvados y contados como parte de Israel. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. El plan de Dios nunca fue bendecir a una sola nación en esta tierra. Dios es cierto que escoge un pueblo, nos dice también las Escrituras, no por ser algo en sí mismo, porque era el más pequeño e insignificante de todos los pueblos, pero Dios en su eterna sabiduría escoge a un pueblo. Y escoge a este pueblo para que lo represente y para que anuncie a las naciones a su alrededor su nombre, sus bondades, y que todas las demás naciones de la tierra puedan entender que hay un Dios vivo. Éxodo capítulo 19, versículo 6 nos explica que Israel debía ser un reino de sacerdotes, un reino de gente santa, no solo para ministrar delante de Dios, sino para dar testimonio a las naciones. Isaías 49, versículo 6, afirma que Israel fue dada como luz para las naciones. ¿Y quiénes fueron Adán y Eva? Si no fueron los primeros misioneros que hubo en esta tierra. Nos dice Génesis capítulo 1, 28, que Dios les bendice y les dice que fructifiquen, se multipliquen y que llenen la tierra y que la sojuzguen, que la sometan, que extiendan el nombre de Dios, la presencia de Dios en su santuario, que sea extendida y la tierra sea conquistada, cosa que no ocurre, como todos sabemos, con este primer Adán, sino con el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí vemos, en un pequeño resumen, porque hay mucho más que podríamos mirar, como Dios desde el principio quiso bendecir a todas las naciones de este mundo. Y no solo tenemos a Rahab, tenemos ejemplos como Melquisedec, como Naamán el sirio, como Jetro, como Ruth, y como toda la ciudad de Nínive, que eran enemigos ancestrales y terroríficos del pueblo de Dios, que fueron salvados en el Antiguo Testamento y fueron incluidos en el pueblo del pacto. Y seguramente podríamos a lo mejor encontrar otros como Abimelech o Agar o la reina de Sabá, que reconoce que Dios de los cielos es el Dios verdadero. ¿Acaso Génesis 12, que nombrábamos al principio, no nos asegura que en Abraham y en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra? Todas las naciones. El pacto de Dios no se ofreció solamente al pueblo de Israel. Específicamente, y aquí lo dice claramente las Escrituras, se ofreció a todos, a Israel, incluyendo hombres, mujeres, niños y extranjeros. Todos tenían la oportunidad de beneficiarse de este pacto generoso sin límites de parte de nuestro Dios. ¿Estás agradecido a Dios porque Él ha querido ofrecer su pacto y salvación a todos los pueblos de la tierra? Si Dios hubiera querido salvar solamente a una etnia o a una nación determinada, hubiera sido igual de justo y bondadoso que si no hubiera salvado a ninguna o se hubiera salvado a una sola persona en este mundo. Dios no le debe nada a nadie. Y si da algo o deja de darlo, es por pura gracia, es por puro favor inmerecido.
Y nadie puede exigirle nada a Dios, ni nadie puede ni podrá nunca decir que Dios es injusto. Pero hermanos, amigos, el carácter de Dios es generoso, sin límites. Es un Dios lleno de misericordia, en gran manera compasivo, lleno de amor, como se oraba en esta mañana por su creación y sus criaturas. Y Él ha querido bendecir a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de la tierra. En cuarto lugar, el pacto de Dios incluye a un perfecto mediador. Hemos dicho que Josué fue un segundo Moisés y también fue, como hemos visto, el mediador de este pacto renovado en estos dos montes, en Gerizim y en Ebal. Pero Josué, como todos los otros mediadores antes que Jesús, era un mediador imperfecto. Josué, igual que todos nosotros aquí en esta mañana, era un pecador, necesitado de la gracia de Dios. Entonces, si Josué no era suficiente como un para siempre eterno mediador, perfecto en toda medida, ¿quién es entonces este perfecto mediador? Pues es Jesús, el verdadero y perfecto Moisés, el verdadero y perfecto Josué, porque Él es la culminación de todos los tipos, de todas las sombras, de todas las figuras que en el Antiguo Testamento estaban apuntando a algo que era mayor que ellos mismos. Sin Jesús no habría salvación alguna para ninguno de nosotros. Si el Hijo de Dios no hubiera decidido dejar de lado su trono y su gloria y humillarse viniendo a este mundo como hombre para acabar entregando su vida en una cruz vergonzosa y cruel, no habría esperanza ninguna para la raza humana. Acompañadme a Hebreos capítulo 9, me gustaría leer unos versículos. Hebreos capítulo 9, vamos a leer del 15 al 22. Hebreos 9, 15 al 22. Así que por eso es mediador, Cristo, de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, la palabra testamento y pacto es exactamente la misma en griego, porque donde hay testamento, donde hay pacto, es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Versículo 17, el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Si Jesús no hubiera muerto, el pacto no valdría absolutamente nada. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, versículo 22. En otras palabras, si no se derrama sangre, no hay liberación de la deuda, no hay perdón. Toda la sangre de los animales sacrificados en el Antiguo Testamento apuntaban a la sangre del perfecto y sublime Cordero de Dios.
Todos los animales sacrificados en el Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio del perfecto y verdadero Dios que vertió su sangre en la cruz. Todas las muertes de estos animales en el Antiguo Testamento apuntaban a la muerte del único y suficiente mediador. Y todas las veces que Dios aplazó su juicio en el Antiguo Testamento a causa de nuestros pecados, estaba apuntando al momento que su ira no se reservaría ni una gota y sería vertida sobre su propio Hijo unigénito, y poniendo en él toda nuestra suciedad y nuestro pecado, ejecutaría en él el juicio que nosotros merecemos. ¿Conoces tú a este perfecto mediador? Empezarás el año 2019 renovando el pacto con tu Dios si eres creyente. Empezarás este 2019 suplicando a Dios formar parte de ese pacto si tú aún no eres creyente. ¿Habrá algo mejor bajo el cielo o encima de él que estar bajo la protección y el cuidado del Rey del Universo? La palabra ha sido expuesta en esta mañana, igual que en aquel día fue declarada abiertamente. Y unos a otros somos testigos de que el pacto tiene bendiciones y también maldiciones. Y si hubo una maldición por encima de otras, fue la que llevó el Cordero en la cruz. Y si tú en esta mañana rechazas ese pacto, ese Dios y ese mediador, solo te queda la terrible expectación de juicio eterno. Porque alguien tiene que pagar los platos rotos. O tú pagas tu pecado o tienes un sustituto que los ha pagado, pero no hay ninguna otra vía. Quiera Dios que en aquel día todos nosotros estemos a la derecha del Padre y disfrutemos de su pacto para toda la eternidad. Amén.